Saludos a toda la comunidad del Rumbo Económico, qué gusto saludarlos un día más. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Roberto Mesén, editor del Rumbo Económico. Desde hace mucho tiempo atrás, analistas y expertos y ciudadanos le han pedido al gobierno que tome acciones puntuales para reactivar la economía, la cual venía mostrando números positivos, pero que aún se quedaban cortos para sacar adelante el país. Sin embargo, con la llegada de la pandemia a inicios de este año al país y que nos aqueja actualmente, la economía costarricense recibió un golpe sumamente fuerte que casi está tumbando al país en la actualidad. Es ante esto que es necesario iniciar tal vez una nueva discusión. ¿Se deben tomar acciones todavía para reactivar, reiniciar la economía nacional o se debería empezar a pensar en cambiar el modelo económico costarricense para adaptarlo a la nueva normalidad que estamos viviendo? Para analizar este tema, invitamos al analista económico Juan Pablo Arias. Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos para poder conversar sobre este tema. Un gusto, Roberto. Un honor realmente que me tomen en cuenta para un tema tan importante y de tanta relevancia en estos momentos en el acontecer nacional. No, nosotros encantados y más bien muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Juan Pablo, la economía costarricense a finales del año anterior mostraba números positivos de acuerdo al índice mensual de actividad económica, venía con una leve tendencia al alza. Sin embargo, con la llegada de la pandemia, todo este avance pues retrocedió. Desde tu experiencia, lo que has podido analizar, ¿qué tanto fue el golpe que recibió la economía nacional con la llegada del coronavirus? Bueno, Roberto, muy interesante la pregunta, ¿verdad? Tratando de situarnos un poco lo que había sucedido de marzo hacia atrás, un poco lo que venía pasando. Efectivamente, el país parecía tener como un efecto rebote después de tener unos meses bastante complicados, donde a principios del año anterior el IMAE había venido cayendo. Básicamente para el último trimestre del año anterior, el primer trimestre de este año, los indicadores fueron repuntando, ¿verdad? En la economía se percibía un ambiente optimista, un ambiente que aparentemente ya íbamos a empezar a salir de este golpe, por así decirlo, que estábamos teniendo, y que eventualmente podíamos nuevamente volver a tener tasas de crecimiento del 6 y 7%, que es lo que un país en desarrollo, ¿verdad? Como Costa Rica tiene la capacidad de irlo haciendo. Sin embargo, con la llegada del coronavirus o el COVID-19, todo ese optimismo y todo ese espíritu de positivista que teníamos, definitivamente se vino abajo. Apenas estábamos como tratando de levantarnos un poquito, empezar a alzar vuelo cuando vino a golpearnos fuertemente esta crisis sanitaria, ¿verdad? Y que crisis sanitaria que debe ser entendida, ¿verdad? Traducida como una crisis económica que indudablemente íbamos a tener. Al principio no se sabían exactamente las consecuencias. El virus también es muy nuevo, o sea, es un fenómeno, no es nacional, es un fenómeno mundial que ha abarcado tantas economías. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de la comunidad europea, estamos hablando de los tigres asiáticos, incluido China, Japón, estamos hablando inclusive de las crecientes economías latinoamericanas más del sur que venían bollantes también, y vino a paralizarlo todo, vino a paralizarlo completamente todo. O sea, no es solamente Costa Rica el que se está viendo en este problema, es el mundo entero completo. O sea, son muy contados los países que han tenido una afectación leve, en la mayoría ha tenido afectaciones muy importantes. Costa Rica no ha sido la excepción y aunque en una primera parte nos había ido bien en la parte de salud, en la ola pandémica, recuerdo que había salido un titular en La Nación, ¿verdad? Y sin querer meterle tintes políticos, simplemente nada más como ponerlo ahí en la balanza, que el presidente Carlos Alvarado lo había dicho: nos ha ido bien, pero esta es una victoria frágil, en cualquier momento se puede romper, y efectivamente se rompió.
Esta segunda ola nos agarró descuidados, nos agarró con exceso de confianza, como había hoy en la primera ola, creíamos que no nos iba a afectar tanto, creíamos que teníamos cierta inmunidad, se empezaron a crear ciertas teorías o ciertos como mensajes popularizados, ¿verdad? En que se decía que Costa Rica por todo el set de vacunas, ¿verdad? Que a uno le ponen desde que es pequeño, eso había hecho que nosotros fuéramos muy fuertes, muy resistentes para ese tipo de virus. Pero ya nos dimos cuenta que en realidad no fue así. Fue que tuvimos la suerte, por así decirlo, de que los contagios no se masificaron. Me parece que el Ministerio de Salud tomó decisiones en ese momento que eran oportunas. El aislarnos justo antes de la Semana Santa evitó que el ciclo de propagación aumentara de forma considerable y empezamos a cantar victoria muy anticipadamente. Esta segunda ola nos vino a afectar fuertemente, nos vino a golpear. Recordemos que esta segunda ola entró más que todo por la zona norte, lado de San Carlos, de los Chines, por la parte limítrofe con el país Nicaragua. Y a partir de ahí, por más mayores esfuerzos que hicieron el Ministerio de Seguridad Pública, que inclusive le dieron para una parte, le siguieron una parte de los policías de tránsito, le siguieron una parte de la policía de investigación judicial, ¿verdad? Para ponerlos a servicio de ellos, para tratar de controlar. Y creo que eso en parte ayudó a que no se hiciera tan acelerado, pero definitivamente esa frontera es muy grande, muy difícil de lograr un control completo. Y poco a poco se fueron pasando, y el objetivo de ellos no iba a ser quedarse ahí en San Carlos o quedarse en la zona limítrofe. El objetivo de ellos era definitivamente venir al Valle Central para tratar de realizar alguna actividad económica. Y fue así como el virus efectivamente llegó al Valle Central. Ahora, ¿qué también ha sucedido? No nos cuidamos, algunos fueron muy responsables, siguieron con sus fiestas. Ha golpeado más a la clase social baja, sí, probablemente por desinformación, probablemente por no haber atendido las medidas oportunas y también por la misma dinámica del virus, ¿verdad? Que se contagia muy rápidamente y afectó los cantones más de mayor población por metro cuadrado o de mayor densidad poblacional que tiene San José. Estamos hablando de Alajuelita, estamos hablando de Desamparados, estamos hablando de Atillo, que han sido los cantones con mayor densidad poblacional y que definitivamente nos han venido a afectar considerablemente. Ahora, la pregunta que usted me hacía, ¿qué tanto nos afectó? Eso todavía está en análisis, por lo siguiente, la pandemia no ha pasado, no sabemos cuándo va a pasar. Algunos dicen que probablemente para finales de año ya podamos salir adelante. Otros, en los cuales me incluyo, decimos que tal vez para principios del otro año o despuesito de principio, por ahí del segundo trimestre del otro año, podemos empezar a decir de que ya vamos a ir saliendo de esto. Pero hasta tanto, lo que podemos hacer son como un poco de números un tanto gruesos, ¿verdad? Hasta dónde nos puede llegar a afectar. Algunos organismos han hablado de una caída en el Producto Interno Bruto del 3%. Yo tal vez en ese sentido soy un poquito más pesimista, no iría del 3%, yo andaría más cercano a un 5%, entre un 4 y un 5%. Porque creo que eso se puede seguir agravando todavía un poco más, ¿verdad? Y independientemente de las medidas que haya que tomar el gobierno en cuanto a mayor apertura o menor apertura, el problema está grave, el problema está muy generalizado, ¿no? Si partimos del supuesto de que va a liberar un poco más
la economía, que va a abrirla un poco más. Aún así, eso no significa que inmediatamente todos vamos a salir a comer a los restaurantes, que todos nos vamos a ir a las playas, que todos nos vamos a ir a reactivar el comercio en general, y eso hay que considerarlo. Igual, si en lugar de haber reaperturas seguimos con mayores restricciones, pues obviamente, ¿verdad?, menos todavía vamos a tratar a mejorar la situación del país. Entonces yo creo que un 3% ha sido muy benevolente, ¿verdad? En decir que podemos tener una caída del 3%, me parece que puede ser más, mucho más al 3%. Y así, en términos generales, por ahí puede andar el tema. La situación económica, bien lo dijo la semana pasada el exministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, se va a parecer mucho a una catástrofe. Una catástrofe se dice que se da cuando hay que reconstruir una economía casi que desde cero. Eso se da principalmente después de una guerra muy importante, pues, digamos lo que le pasó a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, un poco como tuvo que replantearse Inglaterra o Reino Unido después de los conflictos bélicos que tuvo, y que no le fue mal, ¿verdad? Le fue bien, pero el camino es doloroso, el camino no es fácil. Y es doloroso porque hay una teoría de crecimiento económico, ¿verdad?, que es destrucción y creación. Y yo creo que eso es lo que nos va a tocar. Vamos a tener que destruir muchos negocios o actividades económicas que tal vez no son tan productivas o no somos tan buenos haciendo eso, ¿verdad? Vamos a tener que destruir esas actividades económicas para darle paso a nuevas actividades económicas, que es lo que usted dijo en la introducción muy bien, la nueva normalidad. Esa nueva normalidad va a ser dolorosa para algunas personas, ¿verdad? Van a haber ganadores y van a haber perdedores. Esos perdedores son los que definitivamente se destruyen sus trabajos, se destruyen sus fuentes de trabajo, tienen que reinventarse y tienen nuevamente que volver con un proyecto casi que de cero a rehacer su vida, y no van a ser poquitos, ¿verdad? Parece ser de que sí van a hacer mucha gente, inclusive ya en estos momentos, han empezado a reinventarse en rumbo económico. Yo he visto bastantes entrevistas que ustedes han hecho al respecto, ¿verdad? Cómo uno tiene que ir rehaciéndose nuevamente, readaptándose a este nuevo estilo de vida, y creo que esos consejos también han sido importantes para ir tomando conciencia de que definitivamente viene una nueva normalidad. Juan Pablo, en ese sentido, se ha pedido al gobierno muchas medidas, que implemente muchas medidas de reactivación económica, pero con esto que comentas, ¿debería seguirse con ese objetivo, reactivar la economía, o debería cambiarse el objetivo por reestructurar tal vez el modelo económico nacional? Buena consulta. Eso va a depender mucho de qué es lo que el gobierno y las entidades que toman decisiones. Recordemos que el gobierno es solamente el poder ejecutivo, pero en el fondo el poder legislativo es el primer poder de la República, es donde se crean, se hacen, se modifican y se derogan las leyes, y las leyes es el funcionamiento del país. Entonces creo que tiene que ser un trabajo en conjunto, tanto de poder ejecutivo, poder legislativo y en menor parte, ¿verdad?, el tercer poder de la República, que sería el poder judicial. Pero esos dos primeros tienen que ponerse muy de acuerdo, tienen que trabajar en conjunto. Creo que lastimosamente este problema económico o esta recesión viene a darse cuando inicia un ciclo político. Y a lo largo de la historia el ciclo político ha sido más fuerte que el ciclo económico. Entonces yo creo que este es un momento histórico para el país donde el sector político creo que tiene que dejar de lado sus proyectos personales, sus proyectos partidarios, y unirse realmente en un proyecto país. Que quede claro que este proyecto país, ¿verdad? No me refiero
al famoso proyecto país, ¿verdad? Que ha venido diciendo el Poder Ejecutivo, sino a un nuevo proyecto país que realmente todos tengamos que tomarnos de las manos y decir, aquí desarrollándonos las mangas todos para salir adelante. Porque si yo quiero por mi propia cuenta salir adelante, lo que va a hacer es hundir a los demás. Y si todos hacen lo mismo, todos nos vamos a terminar hundiendo. Entonces, en este nuevo marco económico que tenemos que hacer, tenemos que tener claro, ¿verdad?, que van a haber 3 variables a considerar. Uno va a ser la política fiscal, otro la política monetaria, y otra que es muy importante, la política social, y que no tenemos que sacarla del entorno económico, porque a veces los economistas tenemos ese sesgo de fijarnos mucho en los números, de fijarnos mucho en el modelo, que es muy importante, pero dejamos de un lado lo que es la parte social, ¿verdad? Y yo creo que ahí tiene que haber un balance entre lo económico y lo social. En la parte fiscal, Ministerio de Hacienda tiene que ver cómo recaudar mayores impuestos. Y cómo recaudar mayores impuestos, desde mi punto de vista, no significa aumentar la tasa impositiva necesariamente. Significa, por ejemplo, hace más o menos unos 25 años, por ahí, un economista en Estados Unidos, ¿verdad?, que llegó y le dijo al presidente, bueno, me parece que dependiendo del ciclo económico en el cual se encuentra el país, aumentar la tasa impositiva significa que vamos a tener menores ingresos, mientras que si disminuimos esa tasa impositiva, lo que nos va a implicar es que vamos a tener mayores ingresos. ¿Por qué? Porque cuando una economía viene en recesión, viene en bajada, lo que uno ocupa es reactivarla. Muchas veces rebajando impuestos, más que todo lo que son impuestos indirectos, en este caso el IVA, le va a proporcionar al país una mayor cantidad de comercio, de una mayor volumen, por así decirlo, un mayor volumen de intercambio de bienes y servicios, que a la postre eso le va a generar una mayor cantidad de ingresos. Mientras que si subimos la tasa impositiva, lo que vamos a hacer es que todas esas transacciones comerciales las vamos a ir bajando aún más de lo que están, y al empezar a bajar va a ser menos lo que se va a recaudar. Aunque tengamos una tasa más alta, el monto recaudado es la tasa por la cantidad de transacciones. Al haber menos transacciones, el monto final es el que se ha reducido. Y mientras que si la otra parte, ¿verdad?, que si reducimos un poco la tasa impositiva, podemos decir que el IVA pasarlo de un 13% a un 10%, puede ser que eso empiece a reactivar un poco más el consumo, la inversión y otros factores productivos de la economía. ¿Qué es importante ahí en ese caso, en lo que es la parte fiscal? Bueno, eso es una de las ideas que yo creo que el gobierno, y en especial el Ministerio de Hacienda, tiene que tomar en cuenta. Ver qué va a hacer con las tasas impositivas, principalmente de los impuestos indirectos. Otro tema importante que está pendiente y que es una deuda que tiene, creo que con el país entero, fue que cuando ellos aprobaron la reforma fiscal, ya vamos para 2 años de aprobar esa reforma fiscal, ellos se comprometieron con 4 pilares. 2 de esos pilares eran la parte de ingresos y 2 en la parte de gastos. En la parte de ingresos era que efectivamente iban a cobrar IVA a los servicios, y por ejemplo servicios médicos, servicios de educación, canasta básica y eso sí, obviamente con la reforma lo hicieron. La otra parte de los ingresos es de que le iban a cobrar también impuestos a empresas que actualmente no están pagando impuestos, y me refiero en este caso específico a las cooperativas, y las cooperativas generan muchos ingresos y generan muchas utilidades. Y yo creo que eso sería una fuente importante de ingresos. Ahora, también hay que tener claro que, por ejemplo, muchas de las que son cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas financieras, también tienen bastantes cargas para fiscales, que son cargas adicionales, ¿verdad? No son impuestos directos,
¿verdad? Pero si son cargas que tienen que contribuir al Estado, entonces tiene que haber un equilibrio, quitarle un poco de esas cargas parafiscales y decirle, vamos a quitar las cargas parafiscales, pero ocupamos que usted también nos pague renta. Eso con el caso de las cooperativas, y yo creo que eso es algo que está en deuda, está pendiente. Recordemos que en el proyecto original de la reforma fiscal que se aprobó, estaba incluido pagar, cobrarle renta, el impuesto de renta a las cooperativas. Y tal vez una de las empresas más grandes del país es una cooperativa, que es la Coprole, que es la Dos Pinos, ¿verdad? Y son empresas que no pagan impuestos, que no pagan, no pagan impuestos de renta. Pagarán otros impuestos, pero no de renta. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es muy importante retomar eso que quedó pendiente, que lo sacaron por un tema más que todo legal para que se lo pasaran en sala cuarta o en la sala constitucional. Habían decidido sacar a las cooperativas, pero dijeron que lo iban a meter en un proyecto sustituto o alternativo y nunca lo metieron. Entonces ahí tienen una deuda pendiente. Y la otra deuda pendiente definitivamente es una reforma, pero una reforma de verdad al gasto público. Que eso también está pendiente, ya tenemos, como le digo, ya vamos para 2 años y no vemos una reforma integral al gasto público. Este país, y más ahora con la contracción que tenemos, lastimosamente ha perdido mucho tamaño en términos económicos. ¿Verdad? Si antes teníamos un pastel grande, ahora vamos a tener un pastel más pequeño. Esto necesariamente tiene que repercutir sobre servicios públicos. Tenemos empresas, tenemos entidades que no son productivas ni económicamente ni socialmente. Las empresas del gobierno no todas están hechas para generar un beneficio económico, para generar utilidades. Muchas están hechas para generar beneficios sociales, no económicos, beneficios sociales, pero hay algunas que no generan ni beneficios económicos ni beneficios sociales. Entonces, hay que replantearse qué tan necesarias son esas entidades, qué tanto puede perjudicar o qué tanto puede beneficiar vender entidades, por ejemplo, la FANAL, que desde hace tiempos estamos con el tema de la FANAL y nadie la ha querido entrar, eliminar el CNP, el Consejo Nacional de la Producción. ¿Qué estamos haciendo con el Consejo Nacional de Producción? ¿Nos aporta algún beneficio económico? ¿Nos aporta algún beneficio social? Aparte de pagar salarios y otras cargas más, ¿qué nos está aportando el CNP? Creo que no mucho. Otro de los temas que también vienen siendo importantes, ¿para qué tener 2 bancos comerciales? Tenemos el Banco Nacional de Costa Rica, que es el banco más grande de Costa Rica y casi que de todo Centroamérica, y tenemos el Banco de Costa Rica, que también es el segundo banco más grande de Costa Rica. Los dos pertenecen al Estado. ¿Para qué un Estado tener 2 bancos comerciales? Y máximo que son 2 bancos que su objetivo principal es atraer, generar beneficios económicos. ¿Verdad? Uno dice, bueno, podríamos quedarnos con uno solo, ¿verdad? Alguno de los 2 bancos, ¿verdad? Sería vendido y quedarnos con uno solo si algún día queremos hacer algún tipo el gobierno, sí estoy de acuerdo que tiene que quedarse por lo menos con un banco, que sea él, para si el día de mañana necesita, por ejemplo, entregar tarjetas o bancarizar a ciertas zonas que comercialmente no son rentables, ¿verdad? La banca pública puede servir para eso, pero 2 bancos que están exactamente haciendo lo mismo, compitiendo contra ellos, entre ellos 2, y compitiendo, haciendo exactamente lo mismo con la banca privada. Es que no hay ninguna diferencia entre banca pública y banca privada a nivel de competencia. Más bien, inclusive, el problema que hay es de que a veces no hay la suficiente competencia en el mercado, y esos bancos no es que promueven mayor competitividad, por el contrario, más bien siguen la misma tendencia de todos los bancos. Entonces ahí hay otro tema de que para qué tener 2 bancos que pertenecen al gobierno y que podrían aportarnos más que todo una solución. En los últimos días también se ha hablado, no de vender el ICE, pero ver qué tan rentable es Colby, ¿verdad? Para ponerlo a la venta. Se han replanteado algunas entidades adscritas al ICE, como por ejemplo RAXA,
que ha venido generando bastantes pérdidas en los últimos años, cuál es su modelo de negocio, si realmente tiene que existir, inclusive la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, tratar de independizarlo completamente del ICE y que se mantenga por ellos mismos. Entonces, a nivel de gasto público y tamaño del Estado, creo que tenemos muchas discusiones pendientes y son discusiones que no se han dado realmente en la palestra económica ni en la palestra política y que están pendientes porque es una deuda que tiene el país y fue algo con lo que se habían comprometido los diputados cuando nos dijeron todos tenemos que hacer un esfuerzo, pero se quedó en eso, se quedó en las palabras y entonces hay cosas importantes por hacer. A nivel de gasto público también debemos de cortar las anualidades completas y básicamente que las entidades tengan un salario de mercado, que no porque yo tenga 20 años de trabajar ahí voy a ganar, no sé, 2, 3 millones, ¿verdad? Respecto a que si vengo entrando lo que voy a ganar son 500,000 colones. No tiene por qué haber esa diferencia más que diferenciarse por productividad. Si usted es un empleado que me genera una mayor productividad, a usted le voy a pagar más que a aquel empleado que me genera una menor productividad, porque eso va a estar asociado de una u otra forma con el aporte que usted haga a la empresa. Entonces, de acuerdo a su aporte a la empresa, así va a ser el aporte de la empresa a usted a través de la retribución salarial. Entonces, ahí también en temas de salarios tenemos materia pendiente y ahí que hay que hacer, hay que llevarla ahora. Yo creo que es el momento, o sea, no puede haber un mejor momento para entrar en esas grandes reformas como el que estamos viviendo. Tenemos, a nivel económico, tenemos la justificación clara de que estamos en un periodo de crisis, entonces tenemos que tomar medidas oportunas y medidas inteligentes, pero no pensando de aquí a 6 meses o de aquí a 1 año, pensando tal vez de aquí a 10, a 20 años, cómo Costa Rica se va a levantar, cómo la nueva Costa Rica, la nueva economía de Costa Rica, el nuevo modelo económico que queremos tener. Porque también a veces decimos, no, es que esta medida me genera reactivación económica, y esta no. La reactivación económica no es de poner un tren, la reactivación económica no es de rebajar un 15% del salario a los empleados. La reactivación económica es mucho más que eso. La reactivación económica es un modelo económico al cual tenemos que apostar todos los sectores y decir, ok, a partir de ahí sí vamos a salir. La última crisis fuerte que vivió el país, inclusive más que la del 2008-2009, que fue por un tema, también un shock internacional que se produjo con el tema de las casas y la vivienda en general en Estados Unidos, y que arrastró eso a un colapso financiero, y que ese colapso financiero se tradujo en recesión económica. Pero más allá de eso, nosotros realmente sufrimos en la época, a finales de los 70, principios de los 80, con la crisis que tuvimos. ¿Y cómo fue que salimos? Con un modelo económico nuevo, diferente, que fue instalado en ese momento por Luis Alberto Monge, si no me equivoco, ¿verdad? Que fue un modelo que se concentró más que todo en exportaciones, ¿verdad? Un modelo de sustitución de importaciones y generar mayores exportaciones en lo que realmente somos productivos y en lo que realmente éramos buenos en ese momento. Entonces yo creo que la reactivación económica tiene que ir por ese lado, o sea, abocarnos a un modelo, no a una acción en particular. No estoy diciendo que el tren sea malo, estoy diciendo que el tren no va, solamente el tren no va a generar reactivación. Solamente bajarle el 15% de los salarios del sector público no va a generar reactivación. La reactivación se produce uniendo varias ideas en torno a un mismo modelo, en torno a una misma guía. Decir, ok, este es el objetivo que tenemos y hacia aquí tenemos que ir, y que todos los caminos efectivamente vengan a dar hasta acá. Eso es un modelo económico y eso es lo que realmente nos puede dar reactivación económica. Ahora, ¿es reactivación económica o es empezar de cero? Todavía hace unos 15 días yo hubiera dicho, no, esto es reactivación económica, o sea,
El tema es de que nosotros no hemos pasado por una guerra mundial donde el país queda totalmente devastado, donde los activos productivos están destruidos y tenemos que empezar de cero. Sin embargo, la semana pasada escuché al exministro de Hacienda diciendo que estamos muy cerca de ese punto, que tal vez no se ha querido indicar, pero estamos muy, muy cerca de llegar a ese punto. Y uno se pone a pensar y uno dice, vaya, parece que sí tiene razón, ¿verdad? En realidad, el sector productivo casi que ya está llegando a un límite en el cual después de ese punto es muy difícil que vuelva a despegar, es muy difícil que vuelva a arrancar. Entonces, sí es probable, sí es altamente probable que lleguemos a un estado casi que de catástrofe, ¿verdad? Donde tengamos otra vez que reinventarnos y resurgir de las cenizas, ¿verdad? Estamos cerca de llegar a ese punto. Yo esperaría no llegar hasta ahí. Yo creo que tenemos la capacidad como país, aquí en este país hay grandes personas que han tomado buenas decisiones y que yo estoy seguro que lo pueden llegar a hacer, pero sí, y solamente así, si se quitan un poco sus ideales políticos o sus ideologías o sus intereses partidarios y se unen en un interés común que es sacar al país adelante. Juan Pablo, pensar en un modelo económico, ese objetivo y esa estrategia que nos lleve a ese objetivo es tal vez unas acciones a un largo plazo, se podría pensar. ¿Hacia qué modelo debería ver Costa Rica en este momento? ¿Debería enfocarse para ir hacia allá, tomando en cuenta cómo toda la situación que estamos viviendo y cómo ha sido golpeada la economía nacional? ¿Y cuáles son esas acciones o cuáles podrían ser esas acciones a un corto plazo que nos pueden ir dirigiendo hacia ese objetivo final que tenemos? Claro, interesante la pregunta. Y yo trataría de responderla de la siguiente manera. ¿Cuál ha sido el sector económico que menor impacto ha tenido con esta pandemia? Básicamente el sector de servicios. En el sector de servicios me refiero a todo lo que hacen la inversión extranjera directa, todas esas empresas que se vinieron a colocar aquí para dar servicios, diferentes tipos de servicios, servicios de consultorías, servicios de outsourcing, servicios contables. Desde Costa Rica muchas empresas han venido a que le manejen o le administren sus planillas, sus contabilidades, que les administren sus presupuestos, que les administren inclusive sus operaciones en otros países. Entonces, en eso nosotros hemos sido muy buenos y somos muy competitivos. Y ese sector es el que menos se ha visto afectado por la pandemia. Entonces, yo creo, y dada la capacidad y el intelecto que tenemos los costarricenses en general, yo creo que sí podemos apostar por un modelo económico apuntando más al sector servicios, teniendo ciertas consideraciones en el agro, teniendo ciertas consideraciones en otros sectores económicos que también evidentemente son importantes. No podemos ser monoservidores, o sea, eso es un riesgo muy grande el cual como país yo creo que no lo tenemos que asumir, ¿verdad? Pero sí enfocarnos en torno a una empresa de servicios, en torno a una economía que lo que va a hacer es ver cómo va a reducir los costos de electricidad, ver cómo tenemos un mejor ancho de banda, ver cómo mejor vamos a capacitar a las personas, y en eso creo que Lina tiene un papel muy importante que está jugando y que puede jugar un papel aún más importante en generar esas tecnologías o esa transmisión de conocimientos a las personas para aumentar su productividad. Entonces creo que por ahí puedan dar un nuevo modelo económico que este país necesita. Ese cambio no es un cambio de la noche a la mañana, no es de que ya decimos, bueno, sí, ya estamos en agosto, para septiembre ya lo tenemos. Es un cambio lento, es un cambio que probablemente nos vaya a durar unos cuantos meses, sino años. Pero definitivamente puede ser un cambio que nos va a generar una mayor productividad a largo plazo. Podemos estar hablando que aquí a 10, 15 años plazo iríamos a tener tasas de crecimiento por arriba del 6, 7%, que es básicamente lo que Costa Rica estaría ocupando y necesitando. ¿Cuáles son esos principales retos que tiene el país en este momento para poder
solventar tal vez a corto plazo las situaciones que estamos viviendo. Porque, por ejemplo, muchas personas perdieron sus empleos, se ha generado una gran destrucción de puestos de empleo. Los sectores, por ejemplo, estaba leyendo que 48 cámaras la semana anterior solicitaron ya al gobierno pues, el levantamiento de las medidas restrictivas, porque ya no tienen aire para poder funcionar. ¿Cuáles son esos principales retos? Bueno, y ya lo decías bien, el gobierno puede levantar las medidas restrictivas, pero no necesariamente se vea ese efecto positivo de la noche a la mañana. Entonces, ¿cuáles son esos retos para poder levantar todo esto? Sí, Roberto, creo que muy bien lo apuntaste. El principal reto definitivamente es el reto fiscal. Y es que tenemos que concentrarnos que en estos momentos ese es el mayor reto como país. Porque si nosotros logramos arreglar la situación fiscal, el resto de la economía se va a ver beneficiada y se va a ver en cierta manera impactada positivamente por lo siguiente. Al tener un déficit fiscal que se espera que ande por ahí del 7% para final de este año, con un bajo o nulo crecimiento económico, nosotros volvemos un país que para captar recursos, para ponernos a producir, nos cuesta mucho dinero, nos va a ser muy caro. Y en ese captar recursos es tanto el sector público como el sector privado, porque al final, cuando el ahorro nacional no alcanza para cubrir todo el déficit financiero en el sentido, todas las necesidades de endeudamiento que tienen las personas en el país, independientemente que sea el gobierno o la empresa privada, tenemos que salir a pedir dinero afuera. Y si no arreglamos nuestra situación fiscal, todos nos van a cobrar muchísimo. Vamos a ser un país donde el precio de endeudarnos va a ser un precio muy alto, nos van a cobrar muy caro y no vamos a tener la capacidad de pagar esos precios. Y por lo tanto, al no poder pagar esos precios, no vamos a poder generar grandes inversiones o demás. Entonces yo creo que el principal reto que tenemos en estos momentos es un reto fiscal. Es un reto de ver cómo primero empezar a balancear el presupuesto fiscal, empezar a ver cómo generar mayores ingresos, que ya lo habíamos hablado, que no necesariamente es a través de mayores impuestos o mayores tasas impositivas, sino nivelando un poco más la cancha, cobrándole a aquellos sectores que no se les está cobrando, tratando de ver cómo se reduce la evasión fiscal, la colusión fiscal también, y tratando de generar mayores transacciones en la economía. Eso por el lado de los ingresos. Por el lado del gasto también es un reto importante de ver cómo el Estado definitivamente logra reestructurar su forma de funcionar, cómo dejamos de pagar tantos salarios y nos dedicamos más que todo a que el gasto, por ejemplo, sea para actividades productivas, que el gasto se dedique más a obras de infraestructura, a obras de inversión y no tanto a un esquema salarial muy rígido que no permite, y estos momentos de la pandemia nos damos cuenta que es tan rígido, que no permite ni siquiera hacer cortes en su crecimiento. Entonces creo que por ahí es donde viene el principal reto, que en estos momentos, ¿verdad? Que actualmente lo que uno le llama para ayer, tiene que haber sido ya resuelto. Y a partir de ahí, arreglando un poco el sistema fiscal, ya le podemos dar más aire a la empresa privada, le vamos a dar más aire inclusive al gobierno para obras, pero sí tenemos que tener claro que tiene que ser un gobierno más reducido, mucho más pequeño que el que tenemos actualmente. ¿Costa Rica tiene capacidad para levantarse nuevamente en un corto o mediano plazo, después de la etapa post-pandemia? No, sí, claro que sí hay capacidad. Costa Rica cuenta con niveles de productividad muy, muy altos, muy elevados. Prueba de ello, que tenemos un nivel de productividad muy alto, es todo el trabajo que hace CINDE a través de la atracción y promoción de empresas en este país. Vemos como Intel poco a poco otra vez nuevamente vuelve a retomar ciertas operaciones que había cerrado aquí hace unos años, precisamente por un tema de productividad. Vemos que muchas empresas siguen
viniendo a instalarse a Costa Rica por un tema de productividad, y aún, ¿verdad? Y aún tenemos varios retos, como por ejemplo la parte del costo, el costo de la electricidad, inclusive el costo del recurso humano, que nosotros somos un poco más caros que la competencia. Competencia, básicamente estamos hablando de Singapur, estamos hablando de la India. A nivel salarial somos un poco más caros que ellos, pero como tenemos una productividad tan alta, entonces siguen confiando sus operaciones en nosotros. A lo que voy es de que la economía de Costa Rica sí tiene, ¿verdad? Sí tiene las bases suficientes para levantarse. O sea, no podemos decir de no, la verdad es que hasta aquí llegamos. Si no viene Banco Mundial o Fondo Monetario que nos dice, no, mira, toma, levantar. Yo creo que nosotros tenemos la capacidad de levantarnos por nosotros mismos. Tampoco está de mal, ¿verdad? Tampoco está de mal recibir una ayudita, pero una cosa es una ayuda y otra cosa es que le indiquen exactamente qué es todo lo que tiene que hacer. Yo creo que en ese sentido lo que podríamos estar apostando es por una ayuda un poco más racional, no endeudándonos sin límites, ¿verdad? Sino teniendo, ok, vamos a endeudarnos para mantener cierta nivel darle cierto nivel a las empresas de mantenerse, pero hasta cierto punto. Habrán otras que definitivamente ya no se puedan rescatar más, y tendríamos que empezar con el proceso de creación destructiva. Destruimos para crear nuevas empresas. Juan Pablo, nos va ganando un poco de tiempo, lamentablemente, porque ese tema realmente es muy, muy interesante y da para conversarlo por muchísimas horas más. Sin embargo, lo que sí me queda claro también es que también el tema económico va muy ligado a lo que es el tema de la confianza del consumidor y de los mismos empresarios. Entonces, como decías muy bien, es que todos los sectores de tomas de decisiones, los sectores productivos, los sectores ciudadanos y sociales, pues empecemos a caminar hacia ese objetivo país, dejando de lado también un poco lo personal, lo partidario, para que podamos salir todos juntos adelante de esta situación. Sí, y es que aquí, Roberto, muy importante no solamente la parte, digamos, política en el sentido de los partidos políticos. Estamos hablando también de la parte política de las cámaras empresariales, estamos hablando de la parte política de los sindicatos. Yo creo que si los sindicatos siguen en su lucha insistente por no echar atrás o de tratar de echarse atrás los cambios que van a haber en la parte estructural de salarios, igual ellos van a salir perdiendo. Yo creo que si las cámaras empresariales quieren seguir con el cuento, digamos, de que toquen a los demás, pero a mí no, igual ellos van a seguir siendo perjudicados. Y los partidos políticos se siguen pensando en cómo ataca a los demás para yo salir adelante, también su partido va a salir perjudicado. Entonces aquí el tema es de que todos vamos a salir perjudicados si no ponemos de nuestra parte. En economía hay algo muy importante que se llama teoría de juegos, y uno de los elementos más importantes es la cooperación. Yo creo que en estos momentos o cooperamos todos o todos nos vamos a hundir, ¿verdad? O cooperamos todos para sacar el barco a flote, o definitivamente por querer seguir jalando para nuestros intereses, vamos a terminar de hundir el barco en el cual estamos todos metidos. Definitivamente este es un tema país a un nivel que nunca habíamos visto anteriormente. Entonces el objetivo es sacar adelante el país. Juan Pablo, muchísimas gracias por esta conversación, por tu tiempo, por todo el análisis que pudiste realizar. Con todo gusto, Roberto, le repito, es un honor para mí, y ahí vamos a estar en el momento en que usted así lo considere conveniente, pues con mucho gusto vamos a estar a su disposición. Muchísimas gracias, y como siempre, Juan Pablo, tiene las puertas abiertas en Rumbo Económico. Muchas gracias nuevamente. Conversamos con Juan Pablo Arias, analista económico, sobre un tema pues que debemos pensar y analizar bastante bien, porque como comentábamos es un tema país. Le damos nuevamente las gracias a Juan Pablo y les agradecemos a toda la comunidad de Rumbo Económico que nos acompañó esta tarde. Muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos, y les recordamos que si desea obtener mayor información de interés sobre negocios, economía y finanzas, los invitamos a visitar www.rumboeconómico.net, donde podrán encontrar toda la información de valor. Muchas gracias y buenas tardes.